Muy buenos días a todos. Otra vez es viernes y tenemos una cita con el Señor y una cita con su palabra. De modo que seguimos ahora con el libro o la carta a los Corintios. Hoy nos toca el capítulo 1 y nos va a dar una lección principal. Es poder decir amén a las cosas que Dios manda. La voluntad de Dios tiene que ser aprendida a recibirla, aceptarla y también ponerla en práctica. Yo creo que muchas veces oramos, pero esperamos que Dios nos responda de acuerdo a lo que nosotros queremos. Decía alguien en una ocasión, hay cosas por las que no se puede orar. Yo dije, ¿cómo? Si dice la palabra de Dios que oremos por todo. Pero no podemos orar que Dios haga algo que va en contra de su voluntad, en contra de su persona, en contra de sus atributos. Dios ya dijo lo que se debe de hacer y no podemos nosotros orar pidiendo que Él haga algo contrario a su persona, y a su voluntad. Hay una expresión muy común entre nosotros, es aquella, si Dios quiere, pero poco la ponemos en práctica. Lo creemos y lo decimos, pero muchas veces oramos fuera del tiempo. Por ejemplo, mire, vamos a tener una reunión de negocios, una reunión para tratar problemas de la iglesia o problemas de alguna de las organizaciones de la iglesia. Y empezamos y oramos, no oramos al principio, y empezamos a discutir, a dialogar, a presentar, a opinar, a sugerir. Ya que terminamos, decimos, bueno, ahora oremos para que Dios bendiga estos planes. Mal hecho. Empezamos al revés. Mejor pedirle al Señor, Señor, vamos a tener esta reunión y pedimos que tú nos muestres qué es lo que tenemos que hacer. No es presentarle al Señor lo planeado, sino presentarle al Señor la petición para que Él planee y Él nos muestre. Es tan importante esto. El apóstol, aquí en esta porción de 2 de Corintios, él está presentando hasta cierto punto una excusa o una explicación más bien de por qué no fue a Corinto como había prometido. Y algunos lo estaban criticando, como que él prometió algo pero no lo cumplió. Pero los corintios no habían aprendido algo, que no era Pablo el que cambiaba los planes. No era Pablo el que decidía qué había que hacer. Pablo sabía exactamente que si él quería hacer algo, tenía que ser bajo la voluntad de Dios. Por eso nuestro tema de esta mañana es decir amén a la voluntad de Dios, aunque vaya en contra de la nuestra. Miren ustedes, regresen un poquito, más bien adelanten un poquito, allá en el libro de Santiago. En Santiago capítulo 4 está dando un consejo aquí el apóstol. Le dice en el versículo 13, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ahora traficaremos no es droga, no, van a ir a vender y a comprar. Y luego dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual, aquí viene la lección, deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Ves? Si el Señor quiere. Ahí en Santiago capítulo 4, versículo 15. Pero miren ustedes unas dos citas más para fortalecernos. En 1 Corintios capítulo 16, en la porción de hoy, vamos una paginita para atrás, y dice en el capítulo 16, versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Esa frasecita es importante en nuestros planes también. Miren ustedes en Hechos 18, 21, ahí está el apóstol prácticamente despidiéndose, pero en el capítulo 18, versículo 21,
de Hechos, perdón, dijeron, andaba yo mal, muy bien, Hechos, dice nuevamente el apóstol, hermanos, dice, yo estoy planeando esto, pero veamos qué es lo que el Señor quiere. Hechos capítulo 18, versículo 21. Sino que se despidió de ellos, están ahí en la playa en Éfeso. Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. O sea, si Dios no quiere, no lo voy a hacer, pero si Dios quiere, lo haré. Y por último, miren en Romanos capítulo 15 y en el versículo 32, dice nuevamente, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Qué importante saber que lo que vamos a hacer, lo que estamos planeando, queremos que sea un amén a la voluntad de Dios. Dios cambia planes. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo quería ir a Asia? El Señor cambió totalmente sus planes. Y él decía, es que yo voy a ir a Asia, voy a visitar las iglesias de allá. Pero el Señor le dice, no, yo quiero que vayas a Filipos. Y miren, Pablo obedeció, no sabía, Señor, pero ahí no hay nada. Exactamente, Dios quería usar a Pablo ahí en Filipos. Y miren, la iglesia de Filipos se fundó porque Pablo hizo la voluntad de Dios. En Filipos se convierte la primera cristiana en Europa. Gracias a esto el evangelio entra a Europa también. Allá los de Asia podían esperar un poquito. Pero Pablo quería ir, pero el Señor le dice, no, Pablo, vamos a ir primero por este otro camino. De modo que es hermoso poder caminar, hacer planes, estar seguros antes de hacerlos, si es o no la voluntad de Dios. Regresando pues a nuestro tema de hoy, el apóstol estaba como disculpándose o tratando de explicarles por qué no había ido. No es que él prometió y no cumplió, sino que él prometió, pero no pudo ir porque Dios lo impidió y le mostró otro camino. Y por cierto, les dice todavía, ustedes lo van a entender. Ahorita no lo entienden, pero lo van a entender después. ¿No le ha pasado eso? Que usted pensó, pero Señor, si yo estaba planeando esto, ya estaba todo listo, ¿y por qué se desbarató? Miren, hemos pasado por una pandemia terrible, casi 2 años y medio, en algunos lugares más, donde los planes cambiaron absolutamente, completamente. Y uno decía, pero Señor, si Dios quiere, vamos a hacer esto dentro de 3 meses. Las escuelas prometían que ya regresaran todos a clase tal mes, y no, siempre no. Nos vamos otros meses más. Y así nos trajeron por casi 2 años y medio. Si eso nos lo hubieran dicho al principio, mire, pero fuimos, conforme iba avanzando esto, fuimos avanzando también y ahora entendemos. Las vacunas, hay gente que no se vacunó y bueno, espero que no haya consecuencias más graves, pero la orden era ahora vacúnense, la orden era usen cubrebocas, la orden era no estén todos aglomerados, que haya sana distancia. Al principio quizás lo veíamos ridículo, pero mire, llevamos 2 años y medio y todavía estamos bajo ciertas órdenes de salubridad y sanidad. Sin embargo, ¿por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que la voluntad de Dios es que haya muerto tanta gente? Que la voluntad de Dios es que un ser querido se haya ido. Que la voluntad de Dios es que nos despidieron del trabajo. Que la voluntad de Dios es que no podemos planear porque no sabemos qué va a pasar. Pero cuando estamos aprendiendo a decir amén a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios cambia. Cambia totalmente nuestra voluntad
y aprendemos a someternos y a obedecer lo que Él manda. Aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 2 que estábamos leyendo, dice en el versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, no lo entendemos ahorita, pero lo entenderemos después. No sabemos por qué perdí mi trabajo, pero ahora que el Señor me dé otro trabajo, yo puedo decir, Señor, ahora entiendo por qué lo hacías. La experiencia de Job. Después de 42 capítulos llega al final y dice, de oídos te había oído. O sea, yo sabía que tenía que someterme, yo sabía que tenía que obedecer, pero le faltaba pasar por el filtro del amén a la voluntad de Dios. Y dice que Dios lo bendijo, lo prosperó en el capítulo 42, todo lo que perdió en el capítulo 1, ahora en el capítulo 42 lo entiende. Y él puede decir amén a la voluntad de Dios. A veces planeamos, como dije, un viaje y el Señor lo retrasa. Planeamos una compra y se viene para abajo. No lo entendemos en el momento, pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido que aprender meses después, años después? Aún en el matrimonio. Usted se decepcionó cuando aquella novia lo dejó, cuando aquella novia no fue fiel a sus deseos suyos. Sin embargo, ahora que han pasado meses o años, usted dice, Señor, gracias. ¿Cómo me hubiera ido si hubiera hecho mi voluntad? Pero hice tu voluntad. Y mira, ahora lo disfruta. Lo hemos experimentado. Hemos pasado por ahí. Así que, hermano, querido, aprendamos, como dice el apóstol Pablo en la porción de hoy. Él nos ha sellado, dice en el versículo 22, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y ese Espíritu Santo es la promesa del sí de Dios. Recuerden que Dios no siempre contesta con un sí. Dios puede contestar con un no, o Dios puede contestar con un espérate. Pero Señor, mira que se acaba esta oferta, si no la compro hoy. Había un hermano, precisamente allá en El Salvador, que no entendía, había comprado una casita y estaba feliz con su casita. Y no entendía por qué ahora le viene una orden del gobierno diciendo que va a tener que evacuar porque van a abrir una calle y se van a llevar su casa. Pero Señor, si tanto que oramos y ahorramos y todo, pero la voluntad de Dios estaba ya marcada, que iba a haber una calle que iba a beneficiar no solo a él, iba a beneficiar a cientos de personas. No lo entendió en el momento, pero después lo entendió. Cuando se dio cuenta que su negocio que él estaba planeando no era el negocio que Dios estaba planeando. Él tuvo que aprender y con el tiempo tuvo que decir amén a la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo, dice, nos ha sido dado como arras, como en las bodas, ¿verdad? Que los novios entregan las arras a ella como una promesa de que Él va a cubrir todas las necesidades del hogar y de su vida. Bueno, el Espíritu es el que representa las arras del amor de Dios, las arras del cuidado de Dios, las arras de la voluntad de Dios. Hermano, aprendamos a vivir en la voluntad de Dios. Digamos sí, digamos amén, cuando Él da la respuesta. Digamos sí, digamos amén, cuando Él nos dice, espérate. Cuando Él nos dice, no, no vas a Asia, no vas a hacer esto, te vas a ir a este otro lugar. Hemos visto tantos casos de hermanos que se decepcionaron al principio, pero con el tiempo se dieron cuenta que Dios tenía la razón. Bueno, dice en el versículo 19 para concluir, porque el Hijo de Dios, Jesucristo,
que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por Silas, por Timoteo y por mí, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Señor, ¿cuál es tu voluntad? El Señor Jesucristo, aún en el Getsemaní, tuvo esa oración tan preciosa. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. ¿Cuál era en este momento como humano? No quería ir a la cruz, pero sometiéndose a la voluntad de Dios, fue a la cruz. Y ahora podemos decir, Señor, gracias, porque tuviste obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los beneficios son nuestros, porque Cristo pudo decir sí, pudo decir amén a la voluntad de Dios. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué métodos va a usar Dios? No sabemos, pero Él lo va a hacer. Y nosotros, sometidos a esa voluntad, lograremos ser fieles colaboradores de Dios y juntos haremos lo que Dios quiere. Que Dios nos ayude, pues, que esa sea una lección práctica, una lección corta, hacer la voluntad de Dios, aunque no la entendamos. Obedecer la voluntad de Dios, aunque no estemos de acuerdo con ella. Aprendamos a decir amén a la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios le dé un buen fin de semana, Dios le dé bendiciones especiales y pueda usted también recibirlas, siendo positivas o siendo negativas, pero que el Señor le ayude y pueda usted entonces recibir esto. Muchas gracias a todos ustedes que nos mandan una notita, que nos escriben. Muchas gracias, hermana María Sara González, Rosy Calderón, Silvia Álvarez, en la Ciudad de México otra vez, Leo Patiño, Sandy Mota, Caro Jiménez, Paco, gracias Paquito, eres fiel, cada viernes estás con nosotros. Cari Pérez, aquí mismo en la oficina, Hilda Bandera, Héctor David Yáñez, Mónica Gordillo, Ángel Becros, Miriam Britt, Sandy Mote otra vez, Valeria Limón, hola Vale, te extrañamos. Ahora el virus del COVID ha atacado su casa, ella está sana, pero es la única sana que puede atender a los enfermos. Dios te dé fuerza, Dios te ayude y pronto te tengamos de nuevo entre nosotros. Gracias a Paulina Naranjo, gracias hermanita, por allá en San Miguel Allende nos está escuchando. Hermanos que están fuera de México, hermanos en California, Mayra Mencruz también está mandándonos una nota. Gracias a cada uno de ustedes que toma el tiempo de orar, de escuchar, de aprender y de poner en práctica lo aprendido. Esperamos el domingo, es Día del Señor. Nosotros le llamamos el primer día de la semana. Pueda usted venir y si no, pueda usted escucharnos a las 9, a las 11 y a la 1. El programa que transmitimos es el de las 11, pero si usted puede venir y quiere venir, las puertas están abiertas este próximo domingo para usted. Gracias a Dios por los que han estado añadiéndose a los que vienen. Y ya tenemos un bonito promedio de asistencia. Todavía no llegamos a donde estábamos, pero creo que el Señor está trayendo a aquellos que Él quiere que estén acá con nosotros. Le esperamos pues todos los días a las 9, nuestro tiempo devocional. Y los veremos el próximo viernes nuevamente aquí a las 9 de la mañana. Dios le bendiga, saludos a todos, un abrazo y que Dios les siga bendiciendo y usando.